Bien, mis amigos, buenas noches. Empezamos con Cristianismo, parte número 7. No conviene de nuevo hacer un repaso rápido de todo lo que estamos haciendo del cristianismo, pero hemos llegado a un momento, obviamente, donde que vamos a generar ciertos tipos de diferencias, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos esto de nuevo Adán, segundo Adán, postre Adán, obviamente que no es bíblico, o lógico. Esto más bien es un asunto de los exégetas, llámese exégetas aquellos historiadores de la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando Lucas menciona toda la genealogía de Jesús, en su evangelio, evidentemente, empezando con Adán y terminando con Jesús, precisamente, como la 60ª generación. También es importante decirles que Lucas era alumno o discípulo, pues así se manejaba en aquellos momentos, era discípulo de Saulo de Tarso, autor intelectual vamos a llamar, de la generación de las esencias primitivas del cristianismo. Lo que quería Saulo de Tarso era que se interpretara diferente la Septuaginta, o sea, la Tanaj, la Biblia hebrea, era lo que quería Saulo de Tarso. Saulo de Tarso no quería otra religión, ni lo dijo, ni lo pensó, ni lo supuso alguien. Hasta eso, ni alguien lo supuso, ¿no? Simplemente buscaba otro tipo de interpretación, o sea, instrucción, porque como venía instruyéndose la Tanaj, la Biblia hebrea, no funcionaba para Saulo de Tarso, obviamente, y en aquellos momentos. Entonces, ¿por qué? Porque se estaba instruyendo indebidamente. Que por cierto, ahorita vamos a hablar del Septuaginta. Le reservo un capítulo que debió haber estado en el judaísmo, obviamente, y lo puse aquí, pero tiene un crédito, tiene un porqué, ¿no? Lo que pasa es que cuando Saulo de Tarso se da cuenta de esta necesidad de hacer un cambio así extremoso, de que el Mesías no iba a venir, que se le bautizó posteriormente el Mesías sufriente, que no iba a venir porque estaba dentro de nosotros. Dice que Saulo de Tarso jamás negó al Mesías, jamás. ¿Sí? Lo único que decía él es que no hay que esperar a que venga, sino hay que resurreccionarlo. Esa es toda la diferencia, entre otras muchas cosas. ¿Sí? Entonces, esta resurrección es parte, evidentemente, de este cambio. En aquellos momentos, insisto, son bases primitivas del cristianismo. Algunos le llaman cristianismo primitivo, pues yo no, porque no. El cristianismo del Concilio de Nicea tomó lógicamente toda esta historia, pero no hay un cristianismo primitivo, sino hay una especie de modelo iniciático, ¿verdad? De un Cristo, de un ungido. ¿Cómo lograr ser un ungido? Eso sí, ¿cómo lograr ser un ungido? Eso sí, no hay duda, ¿no? Eso sí fue de Saulo de Tarso, pero al margen. Entonces, de alguna manera, apoyando a Lucas en su genealogía, que de veras, qué difícil esta genealogía, pero ya está hecha, ya está dada, ¿verdad? Y entonces se habla que es un nuevo Adán, Jesús, o bien un segundo, porque el primero pues ya vino, que es el que está en el Génesis, ¿no? Pero también en otro tipo de exégetas o autores cristianos hablan que va a venir un Adán. Fíjense, aquí está la diferencia. El nuevo Adán es que uno va a generar un nuevo Adán. Otro que por segunda vez se va a manifestar, y el postre Adán es el que va a venir. O sea, son las tres posibilidades, ¿no? Del Adán. Entonces, Adam en hebreo empieza con Aleph, ¿verdad? Y Dam en hebreo es sangre. Entonces, es Aleph, es la energía creadora. Aleph es la creación. Entonces, Dam es sangre. O sea, es la sangre creadora. Famoso, la sangre de Cristo, obviamente, para aquellos que usan lo que se llama el cristianismo, ¿sí? Y aquí cuando decimos que la visión paulina, estamos hablando de Saulo de Tarso, obviamente, se posiciona como el primer hombre y Jesús como el segundo y último Adán. Fíjense desde cuándo, Saulo de Tarsos
en 1 Corintios 15:45, toma una actitud religiosa, evidentemente filosófica, evidentemente, donde él es claro, ¿no? O sea, el Adán ya vino, primer Adán, ¿verdad? Ya vino Jesús, o ¿cómo se llama? Esta proposición teológica es el segundo y último Adán. O sea, es el que está interno, ¿sí? Y también, como dice aquí, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, Nefesh Hayah en hebreo significa alma viviente, es el famoso soplo divino, que también ya lo vimos, y el postre Adán. Fíjense, una cosa importante, porque alguien me preguntaba, oye, ¿por qué termina en español, en N y no en M? Porque en hebreo, Adam termina con M, con la mem hebrea, ¿no? Y se traduce como Adán. Qué difícil es dar una respuesta porque no tenemos bases adecuadas para ello. Pero hablando del punto de vista lexicológico, debe ser Adam con M, Adam, ¿sí? Bien. Entonces, el postre Adam es el espíritu vivificante, es lo que les estoy diciendo. Nada más que ya los exégetas, a través de los tiempos, lógicamente los concilios también, pues van acomodando muchas cosas. Hasta la Septuaginta, hasta el Antiguo Testamento, bueno, el que hoy llamamos Antiguo Testamento, la Septuaginta fue movido, alterado y alterado. No, no, una cosa históricamente hablando. Cuando uno entra en la historia, se da cuenta uno cuánta gente a través de los decenas o cientos de años cómo modificaban los escritos, ¿verdad? Siempre para, unos de muy buena fe, para aclarar algunos pasajes, no sé si turbios, o muy difíciles de interpretar o como sea, bueno, pero eran de buena fe. Y otros no, otros porque traían un mandato de dirigir las intenciones hacia cierto objetivo, ¿no? Bueno, eso pues es válido, porque aparte, no porque ya está hecho, sino es válido porque es como una constitución de un país, ¿no? Nace de una manera, se modifica en los tiempos, y luego otra vez y otra vez se va adaptando. Bien. Continuando en esto, entonces el espíritu vivificante, evidentemente, es el logo solar, el Cristo, de todas las religiones, obviamente, es el Crestos o el Cristo viviente, o sea, es el que nosotros vamos a resurreccionar y ascender, evidentemente. Entonces, Jesús, ahora sí, Jesús, el Jesucristo, o Jesucristo, ese vino precisamente como un parteaguas, hablando teológicamente, para enseñar otro estilo de entendimiento de la Tanaj, era la Septuaginta, nada del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no existía, pero nada, ni la palabra inclusive, ¿no? Entonces, lo que se pretendía nada más es que esta nueva interpretación del logo solar o bien del Mesías viviente, pues evidentemente en el griego koiné, ojo, griego koiné es el idioma, que se llama griego antiguo también, es el idioma que se escribió toda, inclusive la Septuaginta está en griego koiné, no está en hebreo, ¿ya? Ni arameo. ¿Ya? Igualmente, todos estos libros del Nuevo Testamento, ¿verdad?, están en griego koiné. Y nos han heredado, ¿verdad?, que Jesús hablaba arameo y que todos los escritores eran judíos. Bueno, si eran judíos, digo, pero que escribían en hebreo o en arameo, cosa que no es cierto. Curiosamente, eso no es cierto. Todos los escritos, los del Mar Muerto, todos los que se han descubierto están en griego koiné. Por eso son de alguna manera para mucha gente fácil de traducir y sobre todo interpretar, porque el hebreo no es fácil interpretar. A veces una palabra tiene varias intenciones o interpretaciones, mejor dicho, ¿verdad? Y no es fácil, ¿no? Bien, entonces, continuando, dice que el primero, o sea, el primer Adán, después de haber corrompido a sí mismo por su desobediencia, cosa que ya lo vimos nosotros cuando hablábamos de Génesis, donde Adán y Eva no desobedecieron a Dios. Lo que pasa es que esto, hermanos, es una trama, si es una trama, es un proceso iniciático, la Tanaj, por supuesto, y también el Nuevo Testamento, que es una continuación, un complemento de la Tanaj, son procesos iniciáticos. Entonces, se le ha querido decir a la humanidad que Eva desobedeció, Adán y Eva desobedecieron, dicen que a Dios, cuando en hebreo eran los Elohim, Jehová Elohim, o sea, dioses, ¿no? Pero bueno, para eso ya lo hicimos, ¿no? Pero de todas maneras, para no puntualizar mucho en el mismo punto, entiéndase
que a la prohibición se la dieron a Adán, ¿verdad?, de que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. Perdón, no es ciencia, es conocimiento. Del árbol del conocimiento del bien y del mal, a él, a Adán, se le prohibió. Eva todavía no estaba, vamos a llamarle configurada, todavía no estaba generada, ¿no? Hasta después se generó a Eva. Y ahora, ¿qué le dijo Adán a Eva? Nadie lo sabe. No hay escritor, no hay libro, no hay nadie que nos diga qué instrucción le dio Adán a Eva para que no comiera del árbol de la vida. Perdón, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Así esto es rápido, porque este es un fundamento muy importante. Entonces, cuando Eva come del fruto del árbol de la vida, no del prohibido, eso ya se lo probamos, vean ahí, no recuerdo el número de Busca lo Sagrado, del judaísmo, donde demuestro, en la Tanaj hebrea se demuestra que el árbol que comieron era el árbol de la vida y no del conocimiento del bien y el mal. Ahora, Adán está a un lado, y lo dice en hebreo, que Adán estaba a un lado de ella. ¿Y por qué Adán no le prohibió a Eva? Oye, espérate, ¿no me entendiste que te dije que no comieras de ese árbol? Digo, fácil, ¿no? Para una interpretación, ahora sí, vamos a llamarle vulgar, pues Adán no hubiera parado a Eva ahí mismo, ¿no? No, todavía aparte que no la paró, comió del fruto del árbol de la vida, ¿verdad? Fíjense qué curioso, o sea, ¿cómo interpretar esta? No es engaño, hermanos, es un pasaje metafórico que hay que entender de una manera anagógica, ¿no? O sea, no es fácil, ¿no? Pero bueno, a lo que quiero decir que este Adán primero, hasta Moisés, y lo dice la Biblia, ¿verdad? Morían en el sentido que no tenían el programa posible de la inmortalidad. Después de Moisés, a través de, bueno, que tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, a través de Sem, es donde continúa la genealogía, hasta Jesús. Pero viene otra cosa curiosa que vale la pena apuntar, que tiene que ver con Jesús. Si Jesús fue hijo biológico de José, la pareja de María, obviamente, entonces no hay virginidad. En cambio, en la genealogía de Lucas, habla muy claramente que después de José está Jesús. O sea que José es la 50ª generación y Jesús la 60ª. Entonces, ojo, es muy importante, si Jesús fue hijo putativo de José, pues entonces sí puede ser Jesús hijo de una virgen. Pero si fue hijo biológico, como es reconocido en la genealogía de Lucas, mira lo interesante, en la genealogía de Lucas es reconocido a Jesús como hijo biológico de José. Entonces, es que esa ya la vimos, hermano. No, pero yo lo que quiero llegar aquí es que este segundo Adán, este postre Adán, es el Cristo, es el lobo solar. A eso quiero llegar realmente, ¿no? Entonces, pero como dice aquí, dice que el nacimiento de Jesús, por el contrario, contrarrestó la caída de Adán, trayendo la redención y la reparación de los daños causados por este. Sí, no hay daños. Lo que pasa, hermanos, es que cuando les pusieron pieles, o sea, antes de las pieles, Adán y Eva son íconos, o sea, no son personajes, son íconos, o sea, hagan de cuenta que es un programa. Entonces, para materializarlo, inervarlo en la humanidad, se le pusieron pieles. Eso sí, ese es donde debemos de interpretar que cuando antes de la expulsión del paraíso, se le pusieron pieles para poderlos expulsar, ¿no? Se le pusieron pieles y ya entraron, ahora sí, a la genealogía terrenal, vamos a llamarla, la terrenal. Bien, estoy hablando de Adán, obviamente, ¿no? Pero ya con las pieles, Adán y Eva con las pieles. Y todo lo demás que ya medio conocemos, ¿no? Entonces, para rezar el paraíso tenemos que quitarnos las pieles. Esa es la trama, precisamente, que debemos de encontrar en la Tanaj, o bien en el Nuevo Testamento, o bien en otros libros sagrados, ¿verdad?, que anteriores inclusive a la Tanaj, como es el Pimandro, como es el libro de los muertos de los egipcios, el Enuma Elish, que ya lo vimos también de los acadios, y así, los Upanishads, los 4 Vedas, ¿no? Sobre todo el Rig Veda, ¿no? También ahí viene la información necesaria para comprender nuestra estructura divina, evidentemente terrenal, pero sobre todo divina, que es la que nos debe de ocupar. Por eso se llama En Busca de lo Sagrado, ¿no? Bien.
También ya hablamos de Irineo, si se acuerdan, siglo II, o sea, en el año 180 aproximadamente, este monje, vamos a llamarlo ahorita porque no eran sacerdotes antiguamente, eran monjes, ¿verdad? Hoy la ciencia y los exégetas reconocen que la caligrafía de Irineo en el año 180, consta que estamos hablando, voy a corregir, 280, estoy corrigiendo, 280. La caligrafía de Irineo en ciertos pasajes del Evangelio de Juan y del Apocalipsis está esa caligrafía. Entonces se dice que cuando se lee en el griego koiné, cuando se lee Juan, el evangelista, y lógicamente el Apocalipsis, ¿verdad? Se ven 3 caligrafías en el Juan el evangelista, y en el Apocalipsis se leen de 4 a 5 caligrafías diferentes, evidentemente, ¿no? Pero no pensemos que por eso no sirve, no, al contrario, les hicieron correctivos muy importantes que ayudaron mucho pues, entender mejor los mensajes metafóricos, ¿no? Pero bueno, aquí yo lo cito aquí porque este señor, este Irineo, es uno de los monjes que cooperaron más a la idea de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso se vio con un impedimento genético judío muy grave, porque en aquellos momentos el judío, sobre todo el ortodoxo, no podía ni ver a Saulo de Tarso, menos escucharlo, ¿eh? O sea, porque lo tenían prohibido. Aquí en México hablamos de decir es un apestado, ¿no? O sea, era una persona que ya había en toda la élite judía, y Saulo de Tarso estaba prohibido escucharle y verle y todo, ¿no? Era un proscrito, ¿no? Prácticamente. Entonces, Saulo de Tarso se dedicó a los conversos. Llámese converso, aquellas personas de varios países o varias regiones, no judíos, pero que hacían buena comunión con el judaísmo, y ahí yo les enseñaba precisamente esta nueva interpretación que nos venía desde la escuela de Alejandría, esta nueva interpretación de la Septuaginta, lo que hoy le llamamos Antiguo Testamento. Y les repito, la Septuaginta fue hecha por 72 sabios, que es así les llama la historia, sabios judíos, pero lo hicieron en griego koiné, o sea, griego antiguo. No lo hicieron en hebreo, pero en griego antiguo. Y esa es, al rato lo vamos a ver, es la Septuaginta, vamos a llamar esa Biblia judía llamada Tanaj, fue la que prevaleció por muchos años hasta el Concilio de Nicea, donde de 44 libros dejaron 39 y metieron 27 del nuevo, por así del nuevo cristianismo, o así se le quiere llamar en el Concilio de Nicea, sumando 66 libros que hasta la fecha prevalecen con ese número. Bien, entonces, sobre esta base, vamos a hablar de ciertos nominativos de Jesús, así rápidamente, ¿sí? Se le llamaba luz, ¿verdad? También se le llamaba luz del mundo, obviamente, ¿verdad? El pan de vida, la vida del mundo, pero pues a veces no sabemos qué hay en trasfondo con estos nominativos, ¿verdad? Y Juan, sí. Por cierto, va a ser un partido muy importante. De los 4 evangelistas, ¿ya? De hecho, había 7 evangelios, ¿eh? En el Concilio de Nicea. Sí, ya lo vimos, ¿sí? Y dejan 4 y los demás los eliminan, no porque estén mal ni bien ni nada, sino que hay un proceso iniciático en el cual se escogen cuatro evangelios, y dejando el Apocalipsis, se llama el de la revelación, ¿verdad? Dejando como un 5.º libro para ser un comparativo complementario de lo que se llama la Torá, de 5 libros. La Torá tiene 5 libros, ¿sí? Entonces el Deuteronomio es equivalente al Apocalipsis. Y los 4 libros son los 4 libros de los 4 evangelios en forma comparativa, ¿sí? Entonces, esto evidentemente es muy importante. Decir que el Nuevo Testamento es una analogía complementaria y consecuente de los 5 libros de Moisés. Sobre eso. Entonces, lo que se hizo, vamos a llamar ahorita, en este tipo de libros, que no eran del Nuevo Testamento, es muy importante esto, hermanos, no eran del Nuevo Testamento, pero ya iban formando un modelo, ya como libros y como personajes y como monjes, un modelo nuevo que iba a interpretar la Tanaj diferente.
ya estaba abundando, ya se los dije todos, casi todos venían de Alejandría, de la escuela de Alejandría. Y recuerden que la escuela de Alejandría, estamos hablando egipcia, que era la meca del conocimiento mistológico, ¿verdad? De aquella época. No había más allá, ¿no? Muchos viajaban precisamente a Alejandría para aprender e iniciarse. Y de ahí los llevaban ya a Gizeh, al valle de Gizeh, sí, porque Alejandría es Egipto, ¿eh? Siempre lo ha sido, y hoy también, ¿verdad? Y entonces iban al valle de Gizeh y dicen que ya los iniciaban en unos en la superficie, o sea, en los templos sobre la superficie de Egipto, y otros dicen que los iniciaban bajo la superficie del Valle de Gizeh. Vaya usted a saber cómo es, porque realmente son dichos, son como leyendas, no hay constataciones, ¿no? Bueno, pero aquí estamos hablando por qué también le llamaban el pan de vida. Pues porque en Miqueas 5, que también ya lo leímos, en el versículo 2, tu Betelem Efrata, la más pequeña de las naciones, de ti saldrá el Salvador. Bueno, pues es que lo que pasa es que Betlehem, Bet es casa, Lehem es pan, es la casa del pan. Y como en Miqueas 5 y tanto judíos como cristianos, bueno, y árabes también, los musulmanes también, porque precisamente ahorita en Betelem, ¿verdad? O sea, en Jerusalén, se están amontonados todos, ¿no? Están amontonados los judíos, los musulmanes, los cristianos, los masones, los etcétera, etcétera. Están todos amontonados porque ahí va a salir el nuevo Mesías. Dícese Miqueas 5, versículo. Entonces, evidentemente, o sea, como decimos también en el aforismo, ni tardo ni perezoso, en el refrán, perdón, no es aforismo, es el refrán, ni tardo ni perezoso, Saulo de Tarso, hace nacer a este Crestos, ya lo dijimos, que no era Cristo, a este Crestos, este ungido, lo hace nacer, pues ahí en Betlehem, ¿no? Por eso ya después se le llamaba de esta manera, el pan de vida, la vida del mundo. Y entonces todos estos títulos, evidentemente, en aquellos momentos generaban una controversia con los judíos, porque los judíos seguían, bueno, hasta hoy, hermanos, hoy, los judíos siguen esperando al Mesías. Todavía dicen que va a venir. Hasta yo he escuchado a más de uno de los rabinos donde dice, que no te das cuenta, mi hermano, cómo está el mundo, ya no tarda en aparecer el nuevo Mesías. Pues yo les digo con respeto que ni ha venido ni vendrá, porque está dentro de nosotros. No estoy en contra de ello. Estoy de acuerdo con Saulo de Tarso, igualito Saulo de Tarso. El Mesías está dentro de nosotros. Es un Mesías viviente, que nosotros tenemos que, en una maduración metafísica, tenemos que buscar una resurrección de este logo solar, llámese ahorita logo solar en términos genéricos, particularmente como estamos hablando del cristianismo, estamos hablando de Jesús, evidentemente, ¿verdad? Pero en todas las religiones solares hay un logo solar. Dice que en México, sin tener un contacto, vamos a llamarle testimonial, por ejemplo, los mayas, tan difícil saber el tiempo, pero cuando menos en los códices están escritos que Ujnapú es nacido de una virgen y toda la trama o leyenda, si gustan, es muy parecida a la del cristianismo y a todas las religiones solares, ¿sí? Y también aquí en México con Huitzilopochtli, que es también nacido de virgen, ¿no? Y así sucesivamente, ¿verdad? A lo que voy es que hay un modelo iniciático que es el que tratamos de homologar y comparar, ¿verdad? Y ver que efectivamente todo sale de Egipto. Egipto es la cuna de los dioses y la cuna de todas las religiones, probado testimonialmente, ¿sí? Pero evidentemente que las religiones se niegan, decimos coloquialmente, se defienden porque creen perder canonjía, creen perder membresía, creen perder ciertos tipos de créditos, ¿verdad? Y pues se defienden, ¿verdad? Evidentemente. Bueno, vámonos al margen de todo esto, pero en busca de lo sagrado, este programa que estamos haciendo todos los primeros y viernes de cada mes. Por cierto, les hago un paréntesis, el 4 de marzo, que es viernes, voy a hablar del miércoles de ceniza, ¿no? Y de la segunda Pascua, porque la segunda Pascua empieza el miércoles de ceniza y termina el domingo de resurrección. Entonces, la primera Pascua ya la dijimos, empieza el 25 de diciembre y termina el 2 de febrero. Entonces viene ahora la segunda Pascua. Y también vamos a hablar de la tercera Pascua, pero ya estamos hablando entre mayo, junio, sobre todo en julio es donde termina la tercera Pascua, ¿no? Con el Pentecostés. Al margen de todo esto, cuando dice yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz
de la vida. O sea, quiere decir, ya no. Aquí hay dos palabras que hoy las interpretamos, yo diría, un poco equivocadas. Antiguamente, entre los hebreos, los mundos, en hebreo se llama olam, en hebreo se pronuncia olam. Entre los judíos, olam no era el planeta Tierra, porque el planeta Tierra tiene otro sentido. Olam se refiere mundo de la creación, o sea, es la creación, cómo está creado el mundo. Por ejemplo, en hebreo, Olam HaAsiah significa el mundo de Asia, que es el que de las famosas 7 iglesias de Juan, precisamente. ¿Sí? Pues a este mundo se está refiriendo. Cuando en Mateo 28:20, Jesús dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A alguien se le ocurrió, porque ya saben que siempre sale alguien, ¿no? Y le quitaron la palabra mundo y le puso tiempos. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. ¿Por qué no le dejó mundo? Porque para que aquellos que interpretaran que el mundo es el planeta Tierra, hasta que termine la vida en el planeta Tierra, va a venir Jesús. Pues no, o sea, nunca va a venir. ¿Me explico dónde voy, verdad? En cambio, cuando termine Olam Hasia, cuando termine el mundo de Asia, de las 7 iglesias, caramba, ahí ya es otra cosa. No tiene que ver con el planeta Tierra, ¿sí? Entonces, todo esto ha generado confusión. ¿Sí? Porque realmente el feligrés, o sea, vamos a llamar ahorita el católico, ya no cristiano, el católico, ya se somete a una creencia sin comprobación. Se le llama dogma, obviamente, ¿no? Y se queda con él. No estamos criticando, simplemente que no le gusta, no quiere investigar, ¿no? Y nosotros aquí en Busca lo Sagrado, lo que buscamos acomodar, ensamblar adecuadamente bien las cosas, porque ¿qué creen? Los dos testamentos son correctos, pero hay que interpretarlos. Conste que traigo el síndrome de Saulo de Tarso, ¿no? Yo traigo el mismo síndrome. O sea, hay que interpretarlo diferente, porque no fueron escritos como están interpretando ahorita. Para eso no fueron escritos, están escritos de otra manera. Mejor dicho, interpretados. Están escritos igual. Hay que interpretarlos diferente. Entonces, en Juan 9:5 precisamente, cuando dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Pero está hablando evidentemente, luz es programa, el programa divino del mundo de Asiar. Esa es la interpretación. Así ya coincidimos. O sea, la luz del mundo de Asiar, o sea, de las 7 iglesias, pues ya estamos coincidiendo. ¿Ya? Y eso es parte de un efecto iniciático que permite entender mejor las cosas. También hay que tomar en cuenta que de los 4 evangelistas, les decía, 3 de ellos, Mateo, Lucas y Marcos, se les llaman sinópticos, quiere decir similares. Y Juan, el evangelista, evidentemente, Juan no es sinóptico, sino simplemente le llaman el evangelista místico. ¿Por qué? Porque no sigue ¿cómo diríamos? El estilo, vamos a llamarlo así, el estilo de ellos, de los otros 3, ¿no? Pero lo curioso es que los únicos que conocieron, hablando del punto de vista del Cristo, no histórico, no, ya les he dicho que históricamente nadie reconoce la existencia de Jesús el Cristo, históricamente, pero del punto de vista religioso, los únicos que conocieron a Jesús el Cristo fueron Mateo y Juan, hablando del punto de vista bíblico, porque ahí se ve claramente en todas sus intervenciones pues, que se conocían, ¿no? Pero en cambio Lucas, discípulo de Saulo de Tarso, no conocieron a Jesús, ni Lucas ni Saulo de Tarso. Qué curioso. Espero que cuando lo demostré en su momento, hermanos, ojalá lo hayan entendido. Pero qué curioso, Saulo de Tarso, claro que no conoció a Jesús, pero curiosamente lo creó. ¿Me explico? O sea, no lo conoció, bueno, pero lo creó, lo generó. Muchas de las cosas que hizo Saulo de Tarso están en la persona bíblica, evangélica de Jesús el Cristo. O sea, las vivió Saulo de Tarso, pero cuando se hicieron los escritos, sobre todo los corintios, en sus viajes, etcétera, no decía que él era Jesús, no, que Jesús era el que estaba diciendo y haciendo cosas, pero él las hacía. Por ejemplo, el Sanedrín. ¿Se acuerdan que Jesús entró al Sanedrín con Caifás y Anás y se metió en un problema, vamos a llamar el bíblico, de quién era Dios, etc.? Él era Saulo de Tarso, no era Jesús, era Saulo de Tarso, nada más que la inteligencia de Saulo de Tarso y sus gentes también, sus personas, sus allegados, vamos a llamarle y todo, pues mejor dijeron,
Vamos a poner esta entidad que se llama Crestos, ¿verdad? Para poder darle más fuerza metafísica a la historia, cosa que les funcionó perfectamente bien. Un preámbulo, ¿verdad? Bien, continuando. En Juan 20:16, cuando María Magdalena se encuentra con Jesús poco después de la resurrección, ella lo llama Raboni. Vean bien, literalmente mi gran maestro. Literalmente es traducido al, vamos a llamarle del hebreo. Este sí es hebreo, este no es griego koiné, este es hebreo. Raboni viene de rabí, rabí es señor, Raboni es maestro, viene de ahí, y María Magdalena lo reconoce, pero post-morte. Entonces, ¿en qué estado se encontraba Jesús resurrecto en este momento, de este pasaje del 20:16? Estamos hablando recién salido de la lápida, de la cueva, más bien, ¿no? Quita la lápida, quién sabe cómo, los vigilantes, los soldados romanos estaban durmiendo, pero así cuenta la historia, ¿no? Y él sale, y ahí se encuentra María. Y entonces termino y luego les digo algo importante de este evento. Dice, mi gran maestro, para aquellas personas que no hablan el arameo, el Evangelio de Juan lo traduce como maestro. Un rabino como un instructor judío o maestro, lo mismo, ¿no? En el Nuevo Testamento, en términos raboni, solo es utilizado por la Magdalena en Juan 20:16 y en Marcos, que era discípulo de Pedro y no conoció a Jesús, pero sí, hablando teológicamente, hablando bíblicamente, pues sí, o sea, evangélicamente, Pedro sí conoció a Jesús y tuvo muchos, ¿cómo se llama? Muchas enfrentamientos, bueno, no son enfrentamientos, quise decir pláticas con él, ¿no? Pero Marcos no conoció a Jesús. Por el ciego Bartimeo, en el relato del milagro de la curación del ciego cerca de Jericó. En este caso que les dije que había algo que comentar extra, extraordinario probablemente, es que ¿cómo vamos a entender a un Jesús resurrecto cuando María Magdalena dice en el Evangelio que intentó tocar a Jesús, nos dice, María, no me toquéis que no ha llegado el momento, pero no sabemos de qué, el momento de ella, el momento de él o algo, ¿no? O sea, que le faltaba continuar un proceso, eso sí, deberíamos de interpretar, faltaba completar un proceso, pero ¿a quién? ¿A María Magdalena o a Jesús? Bueno, a quien sea, pero no se podía tocar, eso es importante, ¿verdad? Entonces, ¿en qué estado, vamos a hablar del verbo suponer, en qué estado estaría Jesús en este momento recién salido de la cueva? Pues, bueno, que era un estado etéreo, o al menos no físico. Vamos a, tal vez para no inventar otra cosa, bueno, no era físico, era intocable para acabar rápido. Pero también, fíjense qué curioso, nadie tocó a Jesús después de resurrecto, excepto una persona que metió el dedo en la llaga para ver si verdaderamente era Jesús. ¿Sí, ¿Sí se acuerdan de eso? Por supuesto, Santo Tomás. Entonces, esto se los digo porque es muy importante en la metáfora religiosa que el tercer templo, la tercera Pascua, que diríamos la resurrección y ascensión, ahora sí, es etérea, para mí es etérea, o sea, es otro estado de la persona, ya no se va a llamar ser, se va a llamar ente. La entidad no tiene materia, el ser sí tiene material o materia, la entidad no tiene materia. Por eso la palabra serpiente, ser, es la parte material de nosotros, ente es la parte inmaterial, llámese alma, espíritu, etcétera, de nosotros, ¿ya? Y pío, ser pío, ente, pío es puente. Entonces el puente de lo material a lo inmaterial, esa es la serpiente, traducida como sabiduría en todas las religiones. Nada más aquí, ¿eh? En todas las religiones es la serpiente. La serpiente del Edén es esta definición, esta interpretación que le estoy dando. Era la sabiduría. Bien, otros nombres se le da a Jesús, el escogido, lógicamente el Crestos, que era el ungido, que era muy común esa palabra en el griego koiné, muy habitual leer Crestos, ¿eh? Entonces, y aquí hay una confusión de Tomás de Aquino, cosa que Tomás de Aquino fue una persona extremadamente lúcida, ¿no? No sabemos por qué se le ocurre, porque esto está escrito, no creo que son inventos, o sea, hay libros de Tomás de Aquino,
donde cuando dice que antes de que Abraham fuese yo soy, la frase yo soy, o sea, Heye Hasher, significa en hebreo, porque está en griego, pues fue considerado por Tomás de Aquino, donde el yo soy, de hecho, es Ejeyej. Si se acuerdan ustedes, ¿ya? Cuando dice Hasher Ejeyej Hasher, yo soy el que soy, cuando en la zarza se le presenta a Moisés vamos a llamarle ese Dios, vamos a decir, dice ahí que es Jehová Dios, pero igual, pero en hebreo es Ejeyej, que es la energía creadora universal. Entonces, y se le traduce como yo soy, pero aquí Tomás de Aquino, yo creo que se le va la pluma, estoy suponiendo, porque confunde, ¿verdad? Para mí, el logo solar con Ejeyej. Conste que Ejeyej es la parte superlativa del logo solar. Es como decir hijo y padre. Hagan cuenta que Jesús es el hijo y el padre es Ejeyej. Hagan de cuenta, ¿no? Entonces, sí son de la misma estirpe, pero son diferente manifestación. Bueno, pero en fin, lo puse aquí precisamente además para generar un poco más de historia, ¿no? Bien, en la epístola de los Hebreos, Jesús es llamado apóstol y sumo sacerdote. Eso sí, en la antigüedad, a los rabinos, no le decían rabinos, a Anás, Caifás, y lo leemos en la Biblia más de una vez, era el sumo sacerdote. Recuerden que sumum, aunque ahorita lo tenemos como en latín, pero sumos significa todo también, ¿no? Entonces, sumo sacerdote es el todo sacerdote, el sumo. Bien, dice, mientras que el Evangelio de Juan enfatiza a Jesús como el Hijo de Dios, esto también lo acabamos de ver en la videoconferencia anterior, dice, el Evangelio de Lucas lo presenta como un profeta por encima de todos, ¿eh? Hasta todos los judíos, todos los profetas judíos, tanto los mayores como los menores, ¿no? La atribución de este título a Jesús sucede con más frecuencia que incluso en Marcos. Dice, un profeta no es simplemente alguien que predica, ojo, sino es quien proclama la revelación divina por voluntad de Dios. Ahí viene lo importante. Profeta. Pro hacia dónde, feta, feto, hacia el feto, hablando semánticamente, no etimológicamente, es semánticamente. Pro hacia dónde, feto, feta, feto, hacia el feto. Pero este es el segundo nacimiento. O sea, aquel que predice o logra el segundo nacimiento, pues es un profeta. Hasta dice aquí, sino es quien proclama, es el que dice, la revelación divina por voluntad de Dios. O sea, cuando una persona se revela desde el punto de vista divino por la voluntad de Dios, ese es un profeta. Bueno, vean la diferencia. Vean entonces que en la Tana, o sea, en el Antiguo Testamento, pues hay muchos profetas que no eran bajo esta definición, obviamente, ¿verdad? Pero se les considera profetas. Los mayores, pues tenían un nivel de expresión muy particular y los menores pues, más bajos, más, como diríamos, más simples, ¿no? Pero en el buen sentido de la palabra. Aquí esta palabra paráclito, que está aquí arriba, ¿verdad? Que tiene mucho que ver, también era cuando decían los eventos paráclitos de Jesús, se dice así. Entonces, paracletos significa defensor o el que intercede, ¿no? Entonces, también se le dio ese título que era un intercedor de la voluntad divina sobre la humanidad. Está bien, podemos aplaudir, no hay problema, tiene lógica y todo, porque yo traigo una por ahí, yo le llamo diatriba porque choca, ¿no? Yo le he preguntado a sacerdotes, créanmelo, oye, entonces, a qué vino Jesús? ¿A salvarnos? Sí, sí, pero dime, ¿cuál es el camino de salvación? Pues portarse bien, cumplir con la iglesia, bueno, toda esa letanía que todos conocemos prácticamente, ¿no? Yo le digo, no, debe haber un proceso de retorno. Debe haber un método, un proceso que nos permita regresar. Yo le decía a los creadores, no, a Dios. Le dije, no, a Dios no, porque Jesús nunca reconoció a Dios, él reconocía al Padre nada más. Y unos que no estaban de alguna preparados, decían, ¿cómo se te ocurre, hermano? Hasta veces me decían, hijo, no, que no sé por qué, pero bueno, la cosa es de que hasta ellos no sabían que Jesús nunca dijo que era Dios, era hijo de Dios, eso sí. Eso sí, ya lo vimos nosotros, ¿eh? En la conferencia anterior. Pero a lo que quiero llegar es de que, increíble, no saben a qué vino Jesús. Simplemente en Juan 3, que por eso yo escogí
el Evangelio, para en busca de lo sagrado, obviamente, para las siguientes conferencias. Termino con la segunda Pascua y luego regreso con Juan, obviamente. Es yo diría, el único evangelio que verdaderamente nos genera suficiente, fíjense, suficiente, no toda, suficiente información para encontrar la metodología de cómo rezar al Padre. Así fácil, ¿eh? Cómo rezar al Padre. O a los creadores. Yo le llamo creadores porque uso también ¿cómo se llama? La lexicología, es correcto, la lexicología del Pimán, del libro del Pimán de los egipcios, que tiene más de 3000 años. No porque sea viejo, sea verdadero, pero vale la pena, ya lo vimos parcialmente, ¿verdad? Pero yo lo voy a referir de nuevo ahora con Jesús, con el Evangelio de Juan, perdón. Entonces, continuando, porque tenemos que avanzar. Algunos títulos de Jesús son exclusivos del libro del Apocalipsis, se refieren a él como el Alfa y Omega. Alfa y Omega pues, es el alfabeto griego, es la primera y última letra del alfabeto griego, dando a entender que él es el principio y el fin. Ahí viene algo muy importante. Si él es el principio y el fin, evidentemente estamos hablando de este programa inervado por los hijos de los dioses, llámese el capítulo 6 del Génesis, que se llama Nefelim el programa, se traduce como gigante, por alguna razón ya explicada varias veces. Entonces, desde ahí, ese es el alfa, hablando del punto de vista, no, bueno, sí, divino, espiritual, o supraconciencia, etcétera. Entonces, el alfa, ese es el principio de la civilización humana, y el omega, obviamente, que es la resurrección y la ascensión, previa inmortalidad adquirida, ¿no? Bien, aquí lo que estamos buscando nada más es preparando las condiciones para darle una mejor interpretación al Evangelio de Juan. Me gustaría también hablar del Apocalipsis en busca de lo sagrado, pero nos llevaría tranquilamente a 3, 4 meses más, ¿no? Pero bueno, lo dejamos al margen, ¿no? Dice que en el Apocalipsis 22:13 y en otros lugares, y la estrella resplandeciente de la mañana, que unos dicen que es Venus, ¿verdad? Depende el sentido que le demos. O sea, está bien interpretado Venus si estamos hablando de Afrodita, estamos hablando evidentemente de Astarte entre los acadios, estamos hablando de Nesaj entre los hebreos, me refiero entre los cabalistas hebreos. O sea, si le damos este crédito a Nesaj, que es el amor, ¿no? Es entonces estrella resplandeciente del amor. Pues entonces sí vamos a concordar para poder ensamblar bien esta estructura metafísica o proceso metafísico, cómo lograr la inmortalidad. Que se trata de cómo lograr la inmortalidad. No terminó del sacerdote cristiano, ¿eh? Cuando yo decía, mira, realmente Jesús vino a decirnos que la única manera para llegar al Padre, en Juan 3, porque yo decía en Juan 3, la única manera para llegar al Padre es a través de él. Así lo dice Juan 3, ¿sí? Y si no lo entendimos, dice que hay que nacer, hay que tener un segundo nacimiento. Y si no lo entendimos, dice que tenemos que nacer de agua y de espíritu. Dije, ahí sí ya son interpretaciones, pero hay muchas interpretaciones de eso. Aunque el que lo escribió tiene una sola interpretación, una sola intención de interpretar, ¿no? Que nosotros lo interpretamos de más de 5, 10, 15 maneras, bueno, cada quien. Digo, pero quien lo escribió tiene una sola intención de interpretación. Dije, ya eso vino. Lógicamente dice, no, pues sí, eso es evangélico, dice, pero hay otras maneras de explicarlo. Y bueno, y ahí le paro porque son muchos, no diríamos, muchas entrevistas que he tenido y nadie gana, ¿no? Normalmente en este tipo de discusiones. Dice aquí que también tiene mucha importancia, esto se los debía, porque yo dije que también ciertos concilios tienen también su manoseo singular, ¿no? Vean, el debate entre estos grupos produjo numerosos sínodos. Un sínodo no es un concilio, pero sí de alguna manera es como una especie de juntas, asambleas, para que los concilios se oficialicen, ¿sí? Dice, entre los que se cuentan el concilio de Sárdica en el 343, el concilio de Sirmio del 358, muy cerca del 325, ojo, que es el de Nicea, el primer concilio oficial, vamos a llamarle, ¿no? El doble concilio de Rimini y Seleucia del 359 y no menos de 14 formas de credos entre los años 340 y 360. Lo que llevó al pagano Amiano Marcelino a comentar sarcásticamente, los caminos están llenos de obispos galopando. ¿Tiene por qué? Pues porque había opiniones diversas. Ponían a discutir un tema, como los arrianos, si se acuerdan cuando decían que Jesús venía de la carne, venía de padre y madre carnal, ¿verdad?
O sea que tenía razón con Arriano, ¿eh? Hoy hay ya grandes estudiosos, nosotros, yo soy uno de ellos, igual que Saulo de Tarso, ¿eh? Saulo de Tarso, o sea, Arriano le copió a Saulo de Tarso, ¿eh? Más que Arriano perdió en el 325, ¿sí? Le ganó a Teodosio y todos ellos. Bueno, eso ya lo vimos, ¿no? Pero en fin, lo que trato de decir que estos obispos galopando significan, pues que no todos tenían la misma preparación, todos tenían sus tesis, también sus sentimientos, vamos a llamarle teológicos, o emociones, sentimientos emocionales teológicos, y pues defendían una postura, obviamente, ¿no? Pero bueno, pero es normal, en estos momentos no había grandes escuelas que pudiesen delucidar adecuadamente todo esto, y pues obviamente hagan de cuenta que en estos sínodos los ponían a discutir, cosa que es cierto, ¿eh? Los ponían a discutir y todo, ya cuando terminaban, ya en el concilio lo oficializaban, ¿verdad? Que tiene su historia muy bonita, ¿no? Pero dice, ninguno de estos intentos fue aceptable para los que defendían la ortodoxia nicea. Escribiendo sobre posteriores concilios, San Jerónimo señaló que el mundo se despertó con un llanto cuando se descubrió Arriano. Lo que les digo, ¿no? Arriano tenía razón, pero bueno, ya es tarde, eso ya quedó atrás, ¿no? Esto pues ya se los mandé, ¿verdad? Todo eso uno concilio de Constantinopla, ¿verdad? Les voy a mandar el texto otra vez porque trae un agregado. También esto, no es que sea cansado, pero es tardado manejar esto, los concilios prenicenos. Aquí vienen la fecha, el nombre, ¿cómo se llama? La esencia del concilio, lo que se hablaba, lo que se trataba aquí al lado derecho, ¿verdad? Y aquí vienen los griegos ya. Él le llama concilios griegos. Nicea primero, Constantinopla primero, Éfeso, Calcedonia, Constantinopla, bla, 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 bla. Y es muy importante lo que realmente decían entre ellos. Es una súper síntesis, súper comprimido el objetivo. Bueno, pero nos dan una idea de lo que trataban, ¿no? Aquí es cuando yo le decía en el de Trento, ¿verdad? Cuando era muy importante lo que eran los sacramentos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bien, viene lo de la Iglesia Católica, también el cambio, ¿verdad? Y aquí ya esto es un asunto papal, ¿sí? Pero de todas maneras, esto léanlo en casa aquí, ya veríamos mucho tiempo en esto, hermanos. Pero es muy importante, va de nuevo, porque viene todos los cambios progresivos a través de los tiempos, de todo esto, lo que sucedió, ¿sí? Y estos concilios ecuménicos, llámese aquellos que son los que verdaderamente generaron las bases que han permanecido prácticamente inalterables. Esto que está en rojo, para darnos una idea de cómo se lograron los 27 libros y cuándo también, ¿eh? Dice, el primer canon fue el canon Muratori, que fue compilado en el año 170 después de Cristo. El canon Muratori incluyó todos los libros del Nuevo Testamento. Aquí ya esta expresión es del actual Nuevo Testamento. Todavía en el Concilio de Nicea en el 325 no existía el Nuevo Testamento, ¿eh? Existía un compendio, eso sí, un conjunto de cosas que en el Concilio de Nicea ya las organizaron, obviamente. Fue cuando de los 7 evangelios, que quedan 4, y había otros libros, por supuesto, tal de los Macabeos, por ejemplo, también que lo quitaron, varios libros quitaron, ¿no? El Concilio de Nicea, y los demás concilios también hicieron cierto tiempo. Dicen que purificaciones o selecciones o discriminaciones, ¿no? Dice, excepto Hebreos, Santiago y 3 Juan. O sea, voy desde atrás porque creo que hay que generarle una idea mejor. Dice, el canon Muratori incluyó todos los libros del Nuevo Testamento excepto Hebreos, Santiago y 3 Juan. O sea, esos no estaban. En el año 363 después de Cristo, ya había pasado el concilio, ¿eh? Ahora se llama Concilio de la Odisea, declaró que solo el Antiguo Testamento, junto con la Apócrifa y los 27 libros del Nuevo Testamento, aquí ya empezaron a generarle un complemento testamentario que le llamaron Nuevo Testamento. Aquí sí ya podemos hablar del Nuevo Testamento, en el Concilio de la Odisea. Dice, debían ser leídos en las iglesias. Ahí terminaron, esto se lee y lo demás. El concilio de Hipona, en el año 393, después todavía, y el concilio de Cartago del año 397 también confirmaron la autoridad de los mismos 27 libros hasta la fecha. Hasta la fecha, esos 27 libros son un complemento de la Septuaginta que viene aquí a continuación. Esta Septuaginta se llama Septuaginta porque fueron, según aparentemente, 70 sabios, pero fueron 72. Eso dicen los historiadores. Pero es de menos el número de escritores o de participantes. Lo importante es la parte selectiva y modificativa, ¿eh? Fue un manoseadero impresionante de varios libros de Moisés,
que no estaban completos, no crean que porque Moisés estaba equivocado, no, estaban incompletos. Entonces ellos lo completaron. Y después del griego, porque eso le llaman Biblia griega, ¿no? Y luego del griego lo llevaron al hebreo, ¿eh? Fíjense qué curioso. Bueno, esa es la historia, ¿eh? Pero no sospechemos errores, sino sospechemos exceso de modificaciones, todos de buena fe, yo creo que sin lugar a dudas, ¿no? Bueno, pero en fin. Pero lo importante es que aquí para algunos había 66 libros, para otros hasta abusan, yo creo, porque yo nunca he leído o sabido que eran 70 libros por la Septuaginta. Eran sabios, no libros, ¿no? Bueno, pues dicen que había 70 libros, otros que 66. Aquí dice que son 44. Pero ya dijimos aquí en la Odisea, no aquí lo dicen en rojo, pero más aquí sí lo dice. Este es un texto nuevo que ustedes no tienen, Septuaginta. Aquí se dice que eran 44 libros, eliminan 5, dejan 39, más 27, son 66, que actualmente prevalece. Bueno, pues aquí tenemos ya esto, que sin duda sí había, y no hay duda, hermanos, había muchos manuscritos en hebreo, esos sí eran en hebreo, sobre todo lo de Moisés. Entonces, queremos decir aquí es de que del hebreo lo pasan al griego koiné, y del griego koiné, pero ya mucho después, ¿eh? Lo pasan al hebreo, o lo regresan al hebreo, pero ya súper modificado, hermanos, ¿eh? No, pero va de nuevo, cuando yo digo esto, tal vez mi tono no sea el adecuado, o sea, no es negativo, esas discriminaciones literarias y de libros completos, tal vez se discriminaban, ¿no? Pues el Pimandro fue uno de ellos, lo discriminaron. El libro de Hanoch, se pronuncia Enoch también, ¿verdad? Pero en hebreo es Hanoch, Enoch o Enoch, también fue discriminado, aprovechando, ¿no? Bueno, pero al margen de todo esto, la misma historia nos permite entender, pues, de que eran, vamos a llamarle sabios, como se dice aquí, sí, porque conocían muy bien todo lo existente, pero sí tenían una dirección polarizada. Ya el judío masorético, como se llama aquí, el judío era irreconciliable con el Nuevo Testamento, pues nunca, jamás. Para ellos era todo era estrictamente judío. Aquí dice, mira, aprovechando la parte que se llama etimología, el nombre Septuaginta se debe a que solía redondearse a 70 el número total de sus 72 presuntos traductores, porque la historia no es clara. O sea, no sabemos si tal vez uno de ellos era el cocinero o era el barrendero, no sé, ¿verdad? O el que cuidaba la biblioteca, no sabemos, pero había 72. O eran 72 sabios también, no sabemos, no está escrito. Pero lo que sí sabemos, ¿verdad? Históricamente, es que había demasiados problemas de conciliación de este tipo de información. Y aquí lo dice, ¿eh? Ahí se lo voy a mandar para no, pues, emplearle más tiempo a esto, ¿no? Para mí es muy importante continuar, ¿no? Entonces, aquí está cómo se formó, evidentemente, ¿verdad? Tiene desde el 280 antes de Cristo empezaron más o menos a ponerse de acuerdo en organizar toda la literatura de esto. Recuerden que Moisés hizo lo que le llamamos la Torá, 5 libros, pero no hay, ojo, no hay papiros, porque en ese momento no había papel, no había libros, o sea, no hay papiros específicos al menos del puño y letra de Moisés, pues no lo hay. Además, pues encontraron que varios libros de la Torá tienen varias caligrafías, para variar, varias caligrafías. Y todavía aquí en la Septuaginta le agregaron más caligrafías, o sea que sí se hizo de alguna manera un collage de varias caligrafías, etcétera, pero bueno, al margen de todo eso. Pero sí que los originales que encontraban, sí, era casi una o pocas caligrafías diferentes. Pero aquí también dice que los historiadores, sobre todo en Ahmadi, encontraban, hagan de cuenta, Éxodo, es un ejemplo mío. Y lo dice aquí, está por escrito, hay cuenta que encontraban un tramo, una literatura del Éxodo, algún tipo de papeles que no coincidían con otro papel original que también tiene las épocas de 600, 500 años antes de Jesús, porque viene lo curioso, los papeles más viejos del Éxodo y del Génesis no son de la época de Moisés, 1240 años antes de Jesús, no, tiene 340 años, nada más que como se dice, que la tradición es oral, la de Moisés, es oral, y que se escribió hasta que hubo
vamos a llamar históricamente hablando, las facilitaciones o facilidades de escribir, que es en el año 500 y tantos, 600 aproximadamente, ya los papiros ya eran más comunes, desde antes, ¿eh? El papiro sale en el 1400 más o menos, pero ya eran más, ¿cómo se llama? Más cotidianos. Pues empezó a escribirse. La Torá oral se empezó a escribir, pero lo escribía fulano de tal, sotano de tal, perengano de tal, y esos papeles pues se reproducían con otro tipo de escritores y se perdían, etcétera, etcétera, y al encontrarlos, pues se encuentran diferentes caligrafías, diferentes tiempos y todo. Bueno, pero la Septuaginta trató precisamente homologar toda la literatura existente en aquellos momentos, estamos hablando un poquito, promedio 100 años antes de Jesús, igual se homologa toda la información judía, ¿ya? Sin importar diferentes caligrafías, y se corrige, se complementa y se hace la Septuaginta. Eso sí, la Septuaginta es el arranque históricamente hablando, oficial y verdadero del Antiguo Testamento. Y aquí viene la historia precisamente, ¿no? Fíjense lo que dice aquí. Los manuscritos más antiguos de los 70 conocidos hasta ahora son fragmentos del siglo II antes de Cristo del Levítico y del Deuteronomio. Es lo que les digo, eran fragmentos. Entonces, ahora la pregunta es, ¿quién los complementó? Los 70 o 72 sabios que se mencionan. Ellos lo complementaron. Ahora, ¿con qué calidad mística? Pues eso no nos compete a nosotros explicarlo, ni los conocimos, ¿no? Pero cuando en Qumran fueron allá los manuscritos del Mar Muerto, que famosos se llaman rollos, dice, con fragmentos griegos de Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, así como porciones de algunos de los libros deuterocanónicos, las 2/3 partes de Sirácides, porciones de Tobías, Barú, Epístola de Jeremías y Susana, que fueron discriminados, evidentemente, ¿no? Bueno, algunos, no todos, perdón, algunos. Susana, ¿qué más? Los Sirácides, el Baruch y todo eso, sí fueron discriminados. Pero bueno, lo que sí conviene testificar es de que, pues, tuvieron que armar este rompecabezas, por cierto, muy complicado, tardó más de casi 30 años, tardó en organizar bien la Septuaginta, y es la que verdaderamente, de ahí en adelante, ha prevalecido casi inamovible, casi inamovible. El Antiguo Testamento, No, el Nuevo Testamento es súper, súper manoseado, ¿no? Desde que se hizo. En fin, aquí ustedes van a ver inclusive muchas dicotomías, muchos problemas, o peleas, vamos a llamarle en el sentido de discusión, de no ponerse de acuerdo, etcétera. Bueno, pero terminaron, vamos a hablarlo así, lograron de alguna manera concretar ya todo esto. Y como dice aquí, miren, hacia fines del siglo I y principios del siglo II, el judío Teodosión, estamos hablando de esta época, de nueva, después de Jesús, hizo una revisión de la Septuaginta, tratando en lo posible de hacerla coincidir con los textos arameos, hebreos arameos, con ciertas ediciones propias de esa época, los cuales hoy se llaman protomasoréticos, debido a que de ellos se derivan los textos masoréticos de siglos subsecuentes. No, pero en fin, yo va de nuevo, lo he dicho 3 veces, pero esto es muy interesante para un investigador, pero no nos quita los problemas místicos que todos tenemos. Pero como dice aquí, diferencias canónicas, la Biblia Septuaginta contiene los 44 libros que conforman el canon del Tana judío, Biblia hebrea aramea, los cuales ordenados según la usanza griega y repatricionados, llegando a un total de 39, aparecen en el Antiguo Testamento de las Biblias cristianas, católica, ortodoxa, bla, bla. Bueno, pues aquí ya nos dicen realmente este nuevo ensamble, porque se tenía que terminar esto, te tiene que dar el momento, es decir, hasta aquí llegamos, ¿no? Estos son de los libros muy importantes que existen hoy, que fueron excluidos. Bien, igualmente aquí viene también un poco de historia, lo paso un poco rápido por el tiempo, hermanos, pero aquí viene algo de historia. Yo soy más, ustedes lean despacio, y es hasta elegante todo lo que sucedió entre todos ellos, ¿no? Y siempre de buena fe, hermanos, va de nuevo. Y aquí ven las ediciones impresas, ¿sí? El año, quién lo hizo, etcétera. Sobre todo aquí España fue el que más se discutió, porque pues ahí estaban todos los judíos exiliados en el buen sentido de la palabra. No estaban exiliados, pero reculados, ¿sí? O sea, se pusieron de acuerdo y se quedaron ahí, ¿no?
porque fueron bien recibidos, obviamente. Bien, hasta aquí terminamos la Septuaginta, ¿no? Yo voy a hacer este preámbulo rápido de Juan el Evangelista, aunque les digo que el 4 de marzo, que es el primer viernes de marzo, vamos a hablar de la miércoles ceniza. Pero voy a hacer este preámbulo. Yo soy un investigador de Juan el Evangelista, ha sido el documento que me llegue, créanme que lo absorbo porque yo hablo de los originales, digo, porque hay autores modernos pues que le componen, ¿no? Y no sé, no quiero desgastar eso, pero los originales son muy importantes, ¿no? Esta persona dice, inclusive no sabemos, ¿eh? No sabemos si existió, fíjense, qué curioso, ¿eh? Lo dicen los exégetas, no yo, ¿eh? Por aquí ustedes van a leer, dice Juan el Evangelista como santo cristiano no es diferente de la figura del apóstol Juan y de la del discípulo a quien Jesús amaba. Tal personaje del que solo se tiene constancia a través del Evangelio de Juan, conste, del que solo se tiene constancia a través del Evangelio de Juan, es también el que estaba reclinado muy cerca de Jesús y se reclinó sobre Jesús. En la iconografía se le representa a veces recostado sobre su pecho. Es una iconografía muy moderna, ¿no? Lo sabemos que es la última cena, ¿no? Bien, también dice aquí, aparte de lo que hizo, dice, también hizo otras epístolas cuyo emisor es Juan, o sea, 1 Juan, 2 Juan y 3 Juan, aunque la exégesis moderna ha puesto en duda la atribución de la misma persona de la autoría de todo este grupo de textos y poco puede determinarse de su personalidad, más allá de su localización temporal y cultural de cristianismo primitivo. ¿Ya ven? O sea, porque es muy simple. Hoy la ciencia agarra, hagan de cuenta, vamos a llamarlo ahorita el papiro, si gustan, el escrito de Juan 1, Juan 2, 3, pues son caligrafías diferentes, son tiempos diferentes, y pues también ahí se rinde el Vaticano, porque también hay miles de información en el Vaticano que no han sido entregados a la ciencia para ver su veracidad y esas cosas. Esto es lo que de alguna manera se ha permitido hacer sus análisis, ¿no? Pero vean que hay dudas, ¿no? Hay dudas definitivamente, inclusive de la existencia de Juan, del Evangelio de San Juan. Dice aquí, el Evangelio de Juan era anónimo en origen. Vean, no le digo que valiente decir esto, ¿no? Pero es la verdad, ¿no? Dice, y no es seguro siquiera que el nombre del autor fuera Juan el Evangelista, aunque la tradición cristiana más antigua le asigna ese nombre desde casi el primer momento, porque había que crear un nombre, es obvio, ¿no? Parece que en todo caso el autor o autores de este evangelio eran judíos que escribían para un público que no estaba familiarizado con las costumbres judías. Según la tradición, Juan lo hizo para las 7 iglesias de Asia. Evidentemente, hermanos, yo sí, porque digo que les haya gastado mucho tiempo a esto. No hay duda que estos escritores todos eran judíos. Y lo que es peor, bueno, lo que es mejor, eran de Galilea todos, ¿no? Había una concentración ahí de judíos que le dieron una fuerza impresionante a lo que le han llamado cristianismo primitivo, que ya dijimos que eso no checa, ¿no? Por más que seamos amantes del catolicismo o respetuosos del catolicismo, no checa, no hubo cristianismo primitivo. Pero bien, todavía vean que según la tradición Juan lo hizo para las 7 iglesias de Asia. O sea que él hizo estos escritos tanto del Evangelio como del Apocalipsis para las 7 iglesias de Asia. Y esto es lo que hay que entender. El Olam HaSiach, o sea, el mundo de la forma, el mundo de la creación física, que es Asia, mundo vamos a llamarle mundano, las 7 iglesias son las 7 chakras, los 7 etcéteras. Pero igual, es una interpretación, no mía, es de muchos, ¿no? Pero yo la expreso con la misma consonancia de ellos, ¿no? Pero lo importante es que el Evangelio de San Juan es el más místico de todos. Los otros 3 tienen otro sentido, ¿no? Para terminar, hermanos, bajé como una prueba, como dice una probadita, ¿no? De algo de lo que estamos manejando y dice en Juan 21, 20, 24. Pedro, volviéndose, vio que esto es después de que se salió Jesús, ya no estaba la lápida, ya no había nada, ¿no? Dice, Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo al que Jesús amaba. Obviamente Juan el Evangelista, ¿no? El mismo que durante la cena se había reclinado sobre Jesús y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro lo vio, preguntó a Jesús, Señor, ¿y qué será de este?
Jesús le respondió, si yo quiero que él quede hasta mi venida, ¿qué importa? Tú sígueme. Fíjense la metáfora, ¿eh? Hay que descubrir ahí el mensaje místico, muy importante, ¿no? Ahorita voy a darles ¿cómo se llama? Una interpretación mía, ¿no? Dice, entonces se divulgó entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no había dicho a Pedro, él no morirá, sino si yo quiero que él quede hasta mi venida, ¿qué te importa? ¿A qué venida se refiere? A la resurrección. Pero como estaba en griego koiné, aquí sí yo tuve la oportunidad de constatar de que no es venida de venir, de que va a regresar, sino más bien de su expresión, su segunda expresión o manifestación, como sea, ¿no? Entonces, este mismo discípulo es el que da testimonio de estas cosas y el que las ha escrito y sabemos que su testimonio es verdadero. Yo tengo una tesis, hermanos, que José, padre putativo de Jesús, hablando religiosamente, porque si le hacemos caso a Lucas, pues era un padre biológico, pero eso no, porque le quitamos la virginidad a Jesús y no nos conviene, ¿eh? Inclusive en el proceso místico, la virginidad es muy importante, porque la virginidad asoma o orienta a que la persona debe entender que es una autogeneración. Porque hay que buscar el segundo nacimiento, como dice en Juan 3, ¿no? Que lo vamos a leer después de la segunda Pascua, regresamos a Juan y vamos a leer lo que es el segundo nacimiento. Y el segundo nacimiento es la autogeneración. Si es una autogeneración, pues es virginal, obvio, ¿no? Si no hay pareja, pues es virginal. Entonces, muy importante el concepto virginal, no tanto la virgen y esto, no. El concepto virginal es muy importante. Entonces, para mí, José, Juan el Bautista, no el evangelista, no, el Bautista, Jesús, lógicamente Jesús es Cristo, ¿verdad? Y Juan el Evangelista son una sola persona. Cuesta trabajo, yo lo sé, cuesta mucho trabajo aceptar, pero cuando uno va investigando más y más y más, y uno descubre que los 27 libros son un proceso iniciático de los tres mundos de la creación, nomás que hay que saber Cábala profunda, porque 27 es 9 por 3, ¿verdad? Y cada árbol de la vida tiene 10 sefirot, pero Malhut no tiene luz, Malhut es la tierra, hagan de cuenta, la parte material sin luz, ahora sí. Entonces, si hay 9 y son 3 mundos de los que estamos configurados, no, pues necesitamos 3 mundos de 9. Entonces, 27. Los 27 libros, mis hermanos, es un proceso cabalístico genial, impresionantemente genial, de una realización para la inmortalidad, obvio, resurrección y ascensión consecuentes. Pero imagínense, ni los sacerdotes lo saben, o posiblemente esté diciendo mentiras. ¿Me explico? O sea, como posibilidad, ¿no? O digo mentiras, o ellos no lo saben, o si lo saben ellos no lo quieren decir, etcétera. Hay muchos detalles. Pero cuando uno va abundando más y más y más en esto, se va orientando a que efectivamente, acuérdense que Jesús tenía 3 personalidades dentro de los mismos evangelios: Hijo de hombre, Hijo de Dios y Cristo. Ya lo explicamos en la videoconferencia anterior. Y ese es todo el proceso. Hijo de hombre de la iluminación, Hijo de Dios es la inmortalidad y Cristo es la resurrección y ascensión. Son las 3 Pascuas. Entonces José es uno como nosotros, así, uno como nosotros, como cualquiera, tú, yo, cualquiera, ¿no? En cambio, Juan el Bautista, conste que es bautista, es agua, ya está iluminado, esa es la iluminación. Y Jesús, como hijo de Dios, pero Jesús es el inmortal. Y el evangelista es resurrección y ascensión. Pero qué curioso, de todos los apóstoles, todos mueren apaleados, sacrificados, asesinados, etcétera. Bueno, Judas se suicidó, ¿verdad? Pero es metafórico, pero lo dejamos al margen, ¿no? Excepto Juan el Evangelista. Juan el Evangelista no fue apaleado. Sí se le puso una prueba muy fuerte, se le quiso de alguna manera castigar, como se dice, ¿verdad? Y lo metió en un perol de aceite hirviendo, ¿verdad? Y salió vivo. Y gracias a que no murió, se le respetó, etcétera. Y no sabemos a qué edad murió. Dícese por algunos exégetas que murió a los 100 años, pero es metafórico. 100 años pues, es 10, ¿no? Y 10 es árbol de la vida, es cablar, etcétera, ¿no? Entonces, cuando ya empezamos a concordar muchas concurrencias, que estoy haciendo pleonasmo, obviamente, ya todo incluye a un objetivo que yo le llamo procesal. O sea, los 27 libros del Nuevo Testamento es un proceso.
muy complicado para aquel que no tenga los créditos, ¿verdad?, de las ciencias ocultas. Llámese astrología, cabalá, alquimia, en fin, todo eso que son coadyuvantes para poder entender toda esta, yo le llamo diatriba, porque genera cierto tipo de confusiones o problemas, ¿no? Bien, pues bien, mis hermanos, me pasé un poquito del tiempo, espero que haya sido positivo. Bien, yo con esto termino, suspendemos.